Por lo mismo, menos recaudación. Bueno, está con nosotros para que ya nos pongamos a charlar sobre este tema, justamente cómo impacta, porque tuvo opiniones muy favorables y también, obviamente, algunas críticas. Está Hernán Letcher con nosotros, él es economista, director del Centro de Economía Política Argentina, además concejal de San Martín por el Frente para la Victoria. Hernán, gracias por venir. Un placer. Bueno, ahí lo escuchamos recién, un resumen, obviamente, de la conferencia de prensa que dio ayer Axel Kicillof. Hoy dijo que iba a dar más detalles con relación a cómo se iba a aplicar. Ahora, hubo voces favorables, obviamente, porque se esperaba esto por parte de los gremios, que haya alguna modificación. No se modificó básicamente lo que es el piso, sino que la escala que iba entre 15 y 25.000 pesos. Sí, exactamente. En realidad lo que todavía estamos esperando finalmente cómo se aplica esta cuestión. Se presume que lo que van a aumentar son las deducciones, por lo tanto va a haber un aumento en la progresividad, y lo que no se modifica, como vos bien decís, es el piso mínimo de 15.000 pesos. Esto es un planteo que también, como recién decías, algunos consideraban que debía ser modificado. La verdad que ayer Axel Kicillof puso un ejemplo que me parece que es bien didáctico. Una persona que cobra 20.000 pesos de bruto, que cobraba en realidad entre enero y agosto del 2013, que es el periodo que se toma como promedio para el salario bruto a los efectos de considerar esos 15.000 pesos de piso. Hoy con esta modificación va a pagar 390 pesos, así que la verdad que a mí me parece un muy buen anuncio. Ahora, decime, porque el lío se hace porque cuando se hace el corte ahí entre enero, como bien vos lo explicabas, y agosto del 2013, ahí produce algo, ¿no? Que había gente que ya ganaba 15.000, digamos, y a partir de ahí empezó a tener aumentos y tributa mucho más que aquel que, por ejemplo, hoy, en ese momento ganaba aquellos 12.000 pesos y ahora por ahí está ganando 20.000. Es decir, como que quedó desfasada esa escala. Bueno, pero en realidad lo que viene a hacer esto es a ordenar justamente en términos progresivos. Es decir, vos que decís que con esto lo que se busca es ordenar justamente eso. En parte, en parte. En algún momento habrá que definir un impuesto a los altos ingresos que ordene toda esta cuestión. Ahora, la decisión del día de ayer lo que le da al impuesto es progresividad. Cuando hablo de progresividad me refiero a aquel que gana más plata paga más que aquel que gana menos. El corte de 15.000 pesos, insisto, uno puede decir, bueno, no debería ser 18, debería ser 20, debería ser 12. La verdad que, insisto, recién ponía el ejemplo de una persona con 2 hijos, y a mí me parece que en ese caso en particular no me parece excesivo el peso del impuesto. Pero yo lo que te digo es, me parece que lo que se reclama mucho y lo que se está buscando, ¿no?, es equilibrar eso, lo que pasó, digamos, donde se hizo el corte, porque posiblemente quien en agosto cobraba 14.000 pesos y no fue alcanzado por el impuesto, con los siguientes aumentos, que no se le siguió descontando el impuesto, gana muchísimo más que en el momento el que ganaba 15.500, porque ya tenía el aumento, el descuento del impuesto, y lo sigue teniendo a medida que va. Es presumible, puede haber alguna cuestión para ajustar. Ahora, es presumible que el que ganaba 16.000 pesos en aquel momento hoy gane arriba de 20.000 pesos, con lo cual la diferencia la sigue teniendo. Y por lo tanto es presumible, también puede haberse quedado sin trabajo, digo, pero igualmente si se quedó sin trabajo no tiene un problema respecto del descuento del impuesto a las ganancias, con lo cual se presume, las paritarias son para el conjunto de los trabajadores, con lo cual todos han aumentado sus salarios, y por lo tanto aquellos que aumentaron o aquellos que estaban por encima de 15.000 pesos se presume que aumentaron más o están aún por encima de aquel que tenía 12.000 pesos, con lo cual seguimos estando más o menos en la misma escala. ¿Qué es lo interesante de esto en todo caso? Que aquella persona que hoy cobra muy por encima, o en algunos casos por encima de 15.000 pesos, igual no paga el impuesto a las ganancias porque en aquel momento ya no lo pagaba. Por lo tanto, ese piso, digamos, de 15.000 pesos pseudo mínimo no imponible, en realidad es más alto, ¿no? Digamos, no está fijo, pero es más alto. ¿Cómo impacta esto entonces en las negociaciones del tema de paritarias? ¿Qué dicen los gremios? Bueno, en general los gremios tuvieron una visión positiva. Alguno puede considerar que no es suficiente, pero en general la mayoría de los gremios ha considerado que era necesario, que era importante esta cuestión. Yo en este sentido me parece que acá hay una cuestión, un componente político bien importante para remarcar, que tiene que ver con que, me parece, la mayoría de los gremios y el conjunto de los trabajadores lo que tiene claro es que en esta etapa, en estos últimos 10 años, ha habido infinidad de reivindicaciones para el conjunto de los trabajadores, y que me parece que se pretende cuidar eso. En ese sentido, alguno puede considerar
o podía ambicionar un poco más, pero me parece que hay una reivindicación en general de la decisión del día de ayer, que además va acompañada de un montón de políticas, ¿no? Porque los repros siguen existiendo, porque el año pasado también se eximió del pago del impuesto a las ganancias al aguinaldo, aquellos que cobran menos de 35.000 pesos, porque se votó la ley del trabajo no registrado, que ayuda a aquel 30% que aún no está registrado. Bueno, da facilidades para que ingresen y tengan, entre otras cosas, obra social, seguridad social en su conjunto. Bueno, me parece que hay un reconocimiento a la política del gobierno en relación a que es justamente ha hecho hincapié o ha puesto en el centro de la escena a los trabajadores en su política económica en general. ¿Esto vos creés que puede impactar porque en las negociaciones salariales están los gremios pidiendo el 30, un poquitito más del 30, y hay los empresarios que ofrecen hasta un 25? ¿Vos creés que esta diferencia puede paliar? Porque ayer lo que decía Axel Kicillof es que los empleados van a ganar un 5 y un 6% más. Lo que intenta es compensar como para que se cierren en un 25%. Puede llegar a ser, ¿no? La verdad que aquellos que dicen que tienen techo las paritarias, yo no coincido. La verdad que no han tenido techo. Lo que me parece, y coincido con el jefe de gabinete, debe haber un debate razonable en relación a la evolución de la economía. Así como cuando Méndez dice que las paritarias deberían dejar de existir, y básicamente está haciendo política, no tiene nada que ver con la realidad económica, bueno, algunos pedidos pueden resultar exagerados, o más que exagerados, porque yo reivindico siempre a los trabajadores, casi por definición diría, más que exagerado, con un gran tinte político. Lo que me parece es que la patronal con los trabajadores encontrarán el camino para encontrar el número indicado, y me parece que en el marco general lo que garantiza el gobierno es una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Eso ha sido una característica desde el 2013 en adelante, y me parece que la intención sigue siendo la misma. Hernán, gracias por haber venido. Gracias. Un placer. Un placer. Ahora escuchamos al jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, hoy por la mañana, tras la polémica en la Corte Suprema de Justicia. Esto decía. No nos olvidemos que por más que sea el último